Yo era la única junto a la cama del hospital de mi madre cuando dio su último aliento. Sin padre. Sin hermanos. Ni siquiera una excusa falsa. Cuando el doctor declaró la hora de la muerte, una enfermera me entregó la última carta de mamá. Dentro había una lista de nombres, una llave vieja y una. Mi nombre es Audrey Sullivan. Tengo 29 años y fui la única persona que sostuvo la mano de mi madre cuando murió. Mi padre no estaba atrapado en el tráfico. Mi hermana mayor no estaba en un vuelo retrasado. Mi hermano no estaba buscando un lugar para estacionar. Los tres habían visto mis mensajes, ignorado mis llamadas y elegido mantenerse alejados. A las 11:46 de la noche, el monitor se aplanó en un tono despiadado. El doctor registró la hora mientras yo miraba las sillas vacías junto a la cama, las sillas hacia las que mi madre había estado mirando hasta que ya no tuvo fuerzas para girar la cabeza. 14 minutos antes, mi hermana había publicado una fotografía desde la casa de mi padre. Estaban bebiendo champán debajo de una pancarta que decía, «La familia es lo primero». Una enfermera apagó la máquina y luego puso un sobresellado en mi palma. «Tu madre me hizo prometer que te daría esto solo después de que se hubiera ido». Dentro había una lista manuscrita de 6 nombres, una vieja llave de latón con el sello B417 y una sola instrucción subrayada 3 veces, «No confíes en tu familia». Mi padre llamó antes de que pudiera terminar de leer. No preguntó si mamá había sufrido. Preguntó si ella había dicho algo sobre su testamento. Miré la lista de nuevo y sentí que mi dolor se endurecía en algo más frío. Uno de los nombres pertenecía a mi hermana. Otro pertenecía a una mujer que mi madre había afirmado que estaba muerta. Al final, mamá había escrito, «No me abandonaron esta noche por accidente. Necesitaban que muriera antes de que pudiera decirte lo que robaron». Ese fue el momento en que dejé de ser la hija que podían silenciar. Antes de contarte qué se escondía detrás de esa llave y cómo mi padre y mis hermanos pagaron por abandonarla, dime, ¿qué hora es donde estás? ¿Desde dónde estás viendo esto? ¿Y cómo está el clima allí? Quiero ver hasta dónde viaja la última advertencia de mi madre. El funeral fue 3 días después, y mi familia llegó lo suficientemente temprano como para ser vista. Mi padre aceptó las condolencias junto al ataúd. Mi hermana llevaba las perlas de mamá y mi hermano afirmó que se había encargado de todo durante su enfermedad. Los observé representar el duelo como personas que siguen un guión. Mi padre finalmente se me acercó después de que se fue el último invitado. El hospital dijo que una enfermera te dio algo. Una tarjeta de condolencias. Sus ojos se quedaron en los míos demasiado tiempo. ¿De quién? No miré. Mi hermana apareció a su lado. Mamá estaba confundida acerca del final. Cualquier cosa que escribiera podría no ser fiable. Ese fue el primer error que cometieron. Yo nunca había dicho que mamá había escrito algo. Me crucé de brazos. ¿Por qué asumirías que escribió algo? Por medio segundo, el miedo se abrió paso en la expresión de mi hermana. Luego mi hermano interrumpió, preguntando si tenía las llaves de la casa de mamá. Dijo que las necesitaba para asegurar sus documentos antes de que personas ajenas se involucraran. Le dije que las cerraduras ya se habían cambiado. No era cierto. Pero la mentira hizo que los tres se quedaran quietos. Esa noche, volví a la casa sola. La puerta principal estaba sin cerrar. Alguien había registrado el lugar. Los cajones estaban abiertos. El colchón había sido levantado y el forro del joyero estaba cortado. No faltaba nada de valor. Quienquiera que entró quería papeles. Fotografié cada habitación antes de tocar nada. Luego llamé a la única persona en la que confiaba fuera de la familia, Ben Calewa, un amigo de la infancia que ahora trabajaba en Forensía Digital. Llegó con bolsas de evidencia y sin preguntas inútiles. Le mostré la carta. Leyó la advertencia 2 veces y luego examinó la llave. B417 podría ser una caja de seguridad. Mamá no tenía una. Quizás Audrey, la hija, no sabía que tenía una. Los nombres eran Dra. Lina Morris, Martin Hall, Patricia Bass, Clara Rance, Jessica Sullivan y Grant Sullivan. Jessica era mi hermana. Grant,
mi padre. Clara, la enfermera. Junto al nombre de Patricia, mamá había escrito, ella mentirá primero. Déjala. Ben buscó la marca del fabricante de la llave y la rastreó hasta una compañía de bóvedas privadas en el centro. Fuimos allí a la mañana siguiente. El gerente la inspeccionó y regresó, con aspecto cauteloso. Señorita Sullivan, alguien intentó acceder a la caja B417 ayer. Se me secó la boca. ¿Quién? Giró su monitor ligeramente. El visitante había presentado un poder notarial a nombre de mi madre. El documento autorizaba a mi padre a acceder a la caja después de su muerte. Eso no tiene sentido, dije. Un poder notarial termina cuando la persona muere. Así es, respondió el gerente. Por eso lo rechazamos. Mi padre había visitado la bóveda menos de 2 horas después de salir del funeral. El gerente nos condujo a través de 2 puertas de acero a una sala de visualización privada. La caja B417 era estrecha e inesperadamente ligera. Dentro había una grabadora de casetes, un libro de contabilidad negro con varias páginas arrancadas, una fotografía de mi madre de pie junto a una mujer cuyo rostro se parecía al suyo, y una llave de plata más pequeña pegada debajo de la tapa. También había una tarjeta con la letra de mamá. Primera capa. No te lleves la grabadora a casa. Escucha aquí, luego llama a Clara. Ben revisó la grabadora en busca de dispositivos de rastreo antes de presionar reproducir. La voz de mi madre se escuchó, débil pero firme. Audrey, si estás escuchando esto, encontraron una manera de evitar que hablara a tiempo. Tu padre te dirá que estaba confundida. Jessica llorará. Nathan dirá que solo firmó lo que le dijeron que firmara. No discutas con ellos todavía. El duelo hace que la gente subestime a las mujeres silenciosas. Déjalos. Escuchar el nombre de mi hermano me golpeó más fuerte que ver el de mi hermana en la lista. Mamá continuó, han estado sacando dinero del fideicomiso Hugh Sellon durante 11 años. Cuando intenté detenerlos, usaron mi diagnóstico para declararme incompetente. El fideicomiso nunca fue suyo. Te pertenece a ti y a personas que nunca te han permitido conocer. Martín llevaba las cuentas reales. Patricia sabe por qué se creó el fideicomiso. Clara sabe lo que pasó en el hospital. ¿La doctora? Morris sabe que podría haber vivido lo suficiente para testificar. Después de un clic, continuó. La llave de plata abre el casillero 23 en la terminal de autobuses de North Line. Ve antes del atardecer. Si el casillero está vacío, uno de ellos ya se te ha adelantado. Ben detuvo la cinta. Ninguno de los dos habló. Mi madre no me había dejado una despedida. Me había dejado instrucciones para una guerra. A las 4:38 de la tarde, el casillero 23 arrojó transferencias bancarias copiadas, una unidad flash y un recorte sobre Patricia Bass, acusada de robar de una herencia familiar 19 años antes. Sobre la fotografía de Patricia, mamá había escrito con tinta roja, era culpable, pero no de lo que la acusaron. Debajo del recorte había un correo electrónico impreso con fecha de 6 semanas antes de la muerte de mamá. La remitente era mi hermana. Papá dice que la nueva dosis está funcionando. Ahora duerme durante la mayoría de las llamadas. Una vez que se firme la orden de competencia, Audrey no podrá detener la sucesión. Mis rodillas casi cedieron. Ben alcanzó la unidad flash, pero escuché la puerta de metal detrás de nosotros cerrarse de golpe. Unos pasos se movieron rápidamente por el pasillo de los casilleros. Alguien nos había seguido. Las luces se apagaron. Ben me jaló detrás de una fila de casilleros mientras las luces de emergencia parpadeaban en rojo. Los pasos se ralentizaron. Quienquiera que había entrado no estaba perdido. Estaban revisando los números uno por uno. Las puertas de metal sonaron más cerca. 19, 20, 21. Ben señaló en silencio una salida de mantenimiento a 10 pies detrás de nosotros. Deslicé el sobre debajo de mi abrigo mientras él levantaba 3 dedos. Al primero, corrimos. El extraño se abalanzó desde la oscuridad y me agarró la manga, pero Ben le estrelló la barra de mantenimiento en el hombro.
Salimos corriendo al carril de autobuses justo cuando un autocar que salía bloqueó la salida detrás de nosotros. Solo vi fragmentos del hombre, gorra gris, guantes negros y un anillo de oro grabado con el escudo de la compañía de mi padre. Mi hermano llevaba el mismo anillo. No fuimos a la policía. Las transferencias copiadas podían ser impugnadas y no podía probar que Nathan nos había atacado. Informar demasiado pronto expondría nuestro progreso. Ben duplicó la unidad, encriptó el original y lo aseguró a través de su firma. La unidad contenía 11 años de estados de cuenta que mostraban 8.4 millones de dólares movidos del fideicomiso Hugh Sellon a las compañías fantasma de mi padre, el negocio de mi hermana y la consultoría de Nathan. Varios formularios médicos con la firma de mamá se habían creado en la computadora portátil de Nathan después de sus supuestas fechas de firma. Un archivo estaba etiquetado como Acuerdo PV. Contenía un acuerdo de confidencialidad entre mi padre y Patricia Bass. 19 años antes, Patricia había aceptado $300.000 y acordado no volver a impugnar la versión de la familia sobre la disputa de la herencia de mi abuela. Su firma era genuina. También lo era una edición manuscrita de mamá. Aceptó el dinero porque le rogué que lo hiciera. Pregúntale que amenazó Grant con revelar. Llamé a Patricia desde un teléfono prepago. En el momento en que dije mi nombre, colgó. 10 minutos después, envió un mensaje de texto con una dirección y una frase: ven sola o no vengas. La dirección conducía a una floristería cerrada en Tecoume. Patricia vivía encima, detrás de 3 cerraduras. Era la mujer de la fotografía de la bóveda, con los ojos de mi madre y nada de su suavidad. «Te pareces a Katy antes de que aprendiera a tener miedo», dijo. Así fue como descubrí que Patricia era mi tía. Registró mi abrigo, guardó mi teléfono y me dejó entrar. Una fotografía familiar en su pared tenía la cara de mamá recortada. Le pregunté por qué. Porque amarla me volvió estúpida. Puse el recorte de periódico sobre la mesa. Mamá dijo que eras culpable, pero no de robar. Patricia rió una vez, amargamente. A tu madre siempre le gustó una media confesión. Mi abuela creó el fideicomiso Hugh Sellon después de vender una patente de un dispositivo médico. La mitad pertenecía a sus descendientes. La otra mitad financiaba a los trabajadores lesionados durante los ensayos. Mi padre, entonces el abogado de la empresa, explotó un lenguaje vago y pidió préstamos contra él. Patricia lo descubrió y exigió dinero para guardar silencio. Tenía 32 años, estaba furiosa y convencida de que todos me debían algo, dijo. Grant me pagó. Luego enmarcó el pago como prueba de que yo había robado de la herencia. ¿Por qué mamá lo defendió? No lo defendió. Te defendió a ti. De una carpeta chamuscada, Patricia sacó un informe policial. Mi padre había amenazado con acusar a mamá de ayudarla a malversar. Embarazada de mí y criando a 2 hijos, mamá persuadió a Patricia para que aceptara el acuerdo y desapareciera, y luego reconstruyó en silencio los registros del fideicomiso. ¿Por qué hablar ahora?, pregunté. La mirada de Patricia se agudizó. No lo hice. Katy me contactó hace 8 meses. Dijo que Grant había comenzado a robar de nuevo. Solo que esta vez, Jessica y Nathan estaban ayudando. ¿Quería que testificara? Entonces, ¿por qué no lo hiciste? Porque pregunté qué obtendría a cambio. La honestidad me hizo odiarla más de lo que lo habría hecho una mentira. Patricia admitió que exigió la restauración de su herencia completa antes de cooperar. Mamá se negó a recompensar otro acto de extorsión. Discutieron. 2 semanas después, mamá fue hospitalizada. Patricia intentó visitarla, pero mi padre la había puesto en una lista restringida. Le mostré el correo electrónico sobre la dosis de mamá. La cara de Patricia cambió. Ese medicamento no trataba el corazón de Katy, dijo. La mantenía sedada. Recuperó un mensaje de voz que mamá había dejado la noche antes de entrar en cuidados paliativos. En él, mamá sonaba asustada. Dijo que mi padre había cancelado un procedimiento recomendado por la doctora Lina Morris y había presentado un poder médico firmado por Nathan. Dijo que Jessica estaba controlando sus pastillas y diciéndole a todos que estaba confundida. Luego vino un susurro.
Patty, si me hacen desaparecer dentro de mi propia mente, dile a Uday que yo todavía estaba aquí. Por primera vez, la dura expresión de Patricia se quebró. Me dio la dirección de la doctora Morris y una llave duplicada de la antigua oficina de mamá. Antes de irme, me agarró la muñeca. Grant no entra en pánico cuando lo acusan, dijo. Destruye a la persona que tiene la prueba. Afuera, una fotografía había sido metida debajo del limpiaparabrisas de mi auto. Nos mostraba a Ben y a mí entrando en la terminal de autobuses menos de 2 horas antes. En el reverso, alguien había escrito, tu madre murió porque siguió cavando. Decide si quieres unirte a ella. Me volví hacia la ventana de Patricia. La cortina se movió. O mi familia me había encontrado o Patricia nunca había dejado de trabajar para ellos. No confronté a Patricia sobre la fotografía. En cambio, le agradecí, me alejé y observé mi espejo hasta que estuve segura de que ningún auto me había seguido. La confianza se había convertido en un lujo, y la primera instrucción de mi madre era la única regla que no me había fallado. ¿La doctora? Lina Morris aceptó reunirse después de que Ben le enviara una copia del mensaje grabado de mamá. Eligió una concurrida cafetería de hospital y se sentó de cara a la entrada. Antes de decir nada, preguntó si mi padre sabía que la había contactado. No, manténlo así. ¿La doctora? Morris explicó que la condición de mamá había sido grave pero tratable. Un procedimiento de válvula no habría garantizado la recuperación, pero podría haberle dado meses o años. Mamá había consentido. La mañana de la cirugía, mi padre presentó un poder médico, alegando que ella ya no era competente y canceló la operación. Nathan había sido testigo del documento. Jessica le dijo más tarde al personal que mamá solo quería cuidados paliativos. Examiné a tu madre esa tarde, dijo la doctora Morris. Sabía su nombre, la fecha, los riesgos y exactamente lo que su esposo estaba haciendo. Me suplicó que lo desafiara. ¿Por qué no lo hizo? ¿Lo hice? El departamento legal del hospital dijo que el poder parecía válido. Luego Grant amenazó con una acción por negligencia y le recordó a la Junta que su compañía era uno de nuestros mayores donantes. Deslizó una copia de sus notas contemporáneas sobre la mesa. En el margen, mamá había escrito temblorosamente, encuentra a Clara. Ella vio a Jessica cambiar los frascos. Clara Rance, la enfermera de la última noche de mamá, se reunió con nosotros en el estacionamiento después de su turno. Había guardado fotografías de 2 frascos de medicamentos con etiquetas que no coincidían. Jessica los había traído de casa e insistió en que estaban recetados. Clara informó la discrepancia, pero la queja desapareció del expediente. También recordaba a Nathan llegando una noche con un notario. Mamá se negó a firmar nada, así que se fue furioso. A la mañana siguiente, una exención de competencia notariada apareció en el archivo. Tu madre sabía que se le estaba acabando el tiempo, dijo Clara. Me hizo esconder la carta en la sala de medicamentos porque tu padre registraba sus pertenencias todas las noches. Pregunté si el medicamento causó la muerte de mamá. Clara no quiso especular, pero la mantuvo demasiado somnolienta para llamar a un abogado y suspender su medicación para el corazón la debilitó. Alguien la quería callada. Eso fue suficiente para convertir el duelo en rabia. Pero la rabia sin pruebas era exactamente lo que mi familia esperaba. Los necesitaba confiados. Llamé a mi padre y me disculpé. Le dije que había estado inestable después de la muerte de mamá. Dije que el sobre solo contenía un adiós confuso y que lo había tirado. Incluso acepté asistir a una cena familiar el domingo para discutir la sucesión. Su alivio llegó demasiado rápido. En la cena, llevaba un colgante con una grabadora oculta. Mi padre sirvió el vino favorito de mamá como si la casa ya la hubiera olvidado. Jessica preguntó si planeaba impugnar el testamento. Nathan dijo que la sucesión sería más fácil si firmaba una renuncia dándole a papá el control temporal de la herencia. Estoy cansada de pelear, dije. Tal vez teníais razón al mantenerme alejada de las cosas difíciles. Jessica se relajó. Nathan sirvió otra copa. Mi padre colocó la renuncia junto a mi plato. Entonces mencioné a Patricia. La atmósfera de la habitación cambió.
La mano de mi padre se apretó alrededor de su copa. Esa mujer es una criminal. Dice que mamá la contactó. Jessica respondió antes que él. Eso es imposible. Borramos todas las llamadas de mamá después de que entró en cuidados paliativos. Siguió un silencio. La miré. ¿Por qué las borraríais? Quiero decir que manejamos su teléfono. Estaba confundida. Nathan la pateó por debajo de la mesa. Fingí no darme cuenta. Mi padre empujó la renuncia más cerca. Firma esto, Aurey. Entonces todos podremos seguir adelante. Tomé el bolígrafo, dejé que la punta tocara el papel y me detuve. Necesito un día. Su sonrisa se desvaneció. Ya has tenido suficientes días. Por un segundo, el padre pulcro desapareció. Su voz era baja y controlada. Tu madre confundió la sospecha con el coraje. No cometas el mismo error. Me fui con la renuncia sin firmar y la amenaza más clara que me había dado. Ben estaba esperando a 2 manzanas de distancia. Mientras yo distraía a la familia, él había entrado en la antigua oficina de mamá usando la llave duplicada de Patricia. La habitación había sido vaciada, pero detrás de un panel falso en el archivador, encontró una cámara en miniatura y una tarjeta de memoria encriptada. El último vídeo que sobrevivió mostraba a mamá sentada en su escritorio 6 meses antes. Mi padre estaba de pie frente a ella. Jessica y Nathan estaban a su lado. Mamá dijo, devolved el dinero del fideicomiso, restaurad la parte de Patricia y decidle la verdad a Aurey o iré a los investigadores federales. Mi padre se inclinó hacia ella. No vivirás lo suficiente para testificar. Jessica comenzó a llorar. Nathan desvió la mirada. Entonces Patricia entró en el encuadre. No estaba allí para ayudar a mamá. Sostuvo un documento y dijo, cede mi parte, Katy, y me aseguraré de que Grant nunca vea la evidencia. Mamá los miró a los 4. Os merecéis los unos a los otros. El vídeo terminó cuando Patricia alcanzó la cámara. Ben me miró. Ella sabía dónde estaba la evidencia. Puede que todavía lo sepa. Mi teléfono sonó desde un número desconocido. Era Patricia. Sal de tu apartamento, susurró. Ahora. Detrás de su voz, oí a mi padre decir, baja el teléfono. Ben no preguntó si creía a Patricia. Agarró las unidades encriptadas y salimos por la escalera trasera. Desde el otro lado de la calle, vimos un sedán oscuro detenerse frente a mi edificio. Nathan salió, seguido por un hombre que reconocí del equipo de seguridad corporativa de mi padre. Entraron usando una llave que nunca le había dado a ninguno de los dos. 10 minutos después, el humo salía de la ventana de mi tercer piso. El departamento de bomberos contuvo el incendio en mi oficina. Los intrusos habían vaciado cajones, destrozado mi computadora portátil y prendido fuego a una pila de papeles en el escritorio. Creían que la evidencia había estado allí. Lo que no sabían era que Ben había duplicado todo en 3 servidores protegidos antes de la cena. Patricia llamó de nuevo después de la medianoche. Esta vez estaba sola. Mi padre había ido a su apartamento exigiendo la tarjeta de memoria de la oficina de mamá. Patricia afirmó que me advirtió porque finalmente entendió que él eliminaría a todos los testigos una vez que controlara la herencia. Tú estabas en ese vídeo, dije. Intentaste negociar con mi madre moribunda. Intenté sobrevivir. Siempre llamas supervivencia a la codicia. Ella no lo negó. Patricia admitió que había pasado años jugando a 2 bandas. Le había ofrecido a mi padre silencio por dinero y a mamá evidencia por la restauración de su herencia. Cuando mamá rechazó ambos tratos, Patricia guardó una copia de un documento crucial, la enmienda original del fideicomiso y nombrándome a mí como fideicomisaria sucesora independiente si mamá quedaba incapacitada o moría. Toda la estrategia de sucesión de mi padre dependía de que esa enmienda permaneciera oculta. ¿Dónde está?, pregunté. En un lugar al que Grant no puede llegar sin mí. Entonces, ¿por qué sigues viva? Patricia se quedó en silencio. La respuesta era obvia. No había guardado el documento como protección. Lo había guardado como moneda de cambio.
Le dije que restauraría la parte que mi abuela le había destinado si entregaba la enmienda y testificaba. No era perdón. Era una palanca. Patricia aceptó reunirse en la oficina de un abogado a la mañana siguiente. Nunca llegó. En cambio, mi padre llamó y dijo que Patricia se había ido del estado. Sonaba casi alegre. Algunas personas se rebelan eventualmente. Respondí con la voz indefensa que él esperaba. Ya no sé qué hacer. Ven a casa, dijo. Firma la renuncia. Déjame protegerte. Le dejé creer que me estaba quebrando. El siguiente movimiento dependía de algo que mi madre había escrito debajo de la lista de nombres. Ben realzó la tinta desvaída y encontró una frase marcada en el papel desde otra página. Cuando crean que el libro de contabilidad original está en la casa del lago, se destruirán mutuamente tratando de alcanzarlo. La casa del lago había pertenecido a mi abuela y había estado vacía durante años. Le envié a mi hermana un mensaje anónimo afirmando que Patricia había escondido el libro de contabilidad original del fideicomiso debajo de las tablas del suelo allí. Le envié a Nathan un mensaje diferente diciendo que Jessica planeaba cambiar el libro de contabilidad por inmunidad. Luego llamé a mi padre y le confesé entre lágrimas que Ben había encontrado registros que lo conectaban con el fideicomiso, pero que no sabía dónde estaban los originales. Al atardecer, los tres conducían hacia el lago. Ben y yo habíamos instalado cámaras en las habitaciones principales y sensores de movimiento alrededor de la propiedad. Un abogado que representaba el Fondo de los Trabajadores Lesionados observaba la transmisión en vivo encriptada con nosotros desde una oficina alquilada a 20 millas de distancia. También lo hacía un ex investigador federal de fraudes que mamá había contactado antes de su hospitalización. Jessica llegó primero. Revolvió el estudio hasta que Nathan entró y la acusó de hacer un trato. Su discusión escaló rápidamente. Tú falsificaste el poder, dijo Jessica. No me culpes a mí. Tú cambiaste su medicación. Papá dijo que la mantendría calmada, no que la mataría. Las palabras me golpearon como un golpe físico. Nathan bajó la voz. También borraste la queja del hospital porque él dijo que Aurey perdería todo si mamá testificaba. Mi padre apareció en la puerta. Ninguno de los dos lo había oído entrar. Vosotros dos erais útiles cuando podíais seguir instrucciones, dijo. Ahora estáis en pánico por un libro de contabilidad que no existe. Jessica lo miró fijamente. Dijiste que el procedimiento de mamá no tenía sentido. Era peligroso. Dijiste que le quedaban semanas. Tenía suficiente tiempo para arruinarnos a todos. Nathan dio un paso atrás. ¿Qué hiciste? El rostro de mi padre permaneció tranquilo. Protegí a esta familia. Les ordenó que registraran el sótano. Las cámaras lo capturaron sacando una pequeña pistola de su abrigo antes de seguirlos escaleras abajo. Llamamos al sheriff del condado de inmediato, pero la casa del lago estaba alejada. La unidad más cercana estaba a 15 minutos. Entonces una de nuestras transmisiones se cortó. Otra la siguió. Mi padre había encontrado las cámaras. Miró directamente a la última lente. Aurey, dijo como si lo hubiera sabido todo el tiempo. Tu madre te enseñó a esconderte. Nunca te enseñó cuándo parar. La pantalla se oscureció. Una mano se cerró sobre mi hombro por detrás. Me di la vuelta y encontré a Patricia detrás de mí, empapada por la lluvia y sosteniendo un maletín de documentos sellado. Ben se interpuso entre nosotros, pero ella levantó ambas manos. Si el hombre de Grant me hubiera encontrado primero, nunca habrías visto esto. Dentro del maletín estaba la enmienda original del fideicomiso Hugh Sellon firmada por mi abuela, mi madre, Patricia y 2 testigos independientes. Me nombraba fideicomisaria sucesora y prohibía a mi padre administrar, pedir préstamos o beneficiarse del fondo. Patricia la había escondido dentro del reverso de la fotografía familiar recortada en su pared. Podrías haber terminado esto hace años, dije. Sí, podrías haber salvado a mamá. Su rostro se tensó. Quizás. O quizás Grant nos habría enterrado a las 2 antes. Me dije a mí misma que estaba esperando el precio correcto. La verdad es que estaba esperando hasta que el coraje costara menos. En el monitor de vigilancia,
La transmisión del sótano regresó brevemente. Jessica y Nathan estaban arrodillados cerca del horno mientras mi padre vertía acelerante sobre una pila de archivos viejos. Los había llevado allí para que le ayudaran a destruir lo que creía que era evidencia. Cuando Jessica se negó, la golpeó. Nathan le agarró el brazo y la pistola cayó debajo de un banco de trabajo. Los ayudantes del sheriff llegaron mientras el humo llenaba el sótano. Nathan abrió una puerta lateral y sacó a Jessica afuera. Mi padre escapó por la parte trasera de la propiedad, llegó al muelle y tomó la vieja lancha motora a través del lago antes de que los oficiales pudieran rodearlo. A medianoche, Jessica y Nathan estaban en salas de interrogatorio separadas. Ninguno fue arrestado por la muerte de mamá esa noche, pero ambos fueron detenidos por robo, conspiración, fraude documental y manipulación de pruebas. El abogado de mi padre emitió un comunicado llamando a la grabación de La Casa del Lago un montaje familiar ilegal creado por una hija afligida que sufría de delirios paranoicos. Luego mi padre apareció en televisión desde un hotel del centro. Anunció que procedería con la gala anual de la Fundación Hussein la noche siguiente. Afirmó que el patrimonio de mamá estaba estable, la compañía era fuerte y ciertos parientes estaban tratando de explotar una tragedia privada. Sonrió a las cámaras e invitó a los donantes a apoyar la verdad, la continuidad y la familia. No era confianza. Era un intento de mover dinero antes de que la enmienda del fideicomiso llegara a la corte. Mamá también había anticipado eso. Ben encontró un correo electrónico programado en la unidad flash. Contenía una declaración en vídeo que mamá había grabado con la doctora Morris y Clara presentes. El archivo estaba dirigido a la Junta de la Fundación, al Fiscal General del Estado y a cada beneficiario del Fondo de Trabajadores Lesionados. Mamá había retrasado su envío porque quería darle a mi padre una última oportunidad de restaurar el dinero en privado. Su hospitalización le impidió enviarlo. Podría haber reenviado el vídeo en silencio. En cambio, decidí que mi padre perdería lo que más valoraba antes de perder su libertad. El control de la historia. La gala llenó el salón de baile de la compañía con donantes, miembros de la junta, reporteros y empleados. Mi padre se paró debajo de una imagen de mamá de 20 pies y habló de su gentil confianza en él. Dijo que el duelo me había confundido y que esperaba que aceptara tratamiento. Entré por las puertas del salón de baile antes de que terminara. Todas las cabezas se giraron. Patricia estaba a mi lado. ¿La doctora? Morris, Clara, Ben, el abogado del Fondo de los Trabajadores y 2 investigadores estatales la siguieron. La sonrisa de mi padre nunca llegó a sus ojos. Aurey, este no es el lugar. Tú lo convertiste en el lugar cuando usaste la fotografía de mamá para proteger al hombre que la silenció. Hizo una seña a seguridad. No pasó nada. El presidente de la Junta de la Fundación había recibido la enmienda del fideicomiso 30 minutos antes y suspendió la autoridad de mi padre. Las pantallas del salón se oscurecieron. Entonces apareció mamá. Parecía cansada, pero su voz era clara. Mi nombre es Catherine Sullivan. Soy mentalmente competente y estoy grabando esto porque mi esposo Grant Sullivan ha pasado años desviando dinero del fideicomiso John. Mis hijos Jessica y Nathan lo ayudaron falsificando registros, restringiendo mis comunicaciones y presentando documentos que me negué a firmar. Si muero antes de que se investiguen estos hechos, no dejéis que llamen a mi silencio consentimiento. Se oyeron murmullos en la sala. Mi padre corrió hacia la cabina de control, pero Ben había bloqueado el sistema. El vídeo mostraba números de cuenta, fechas y copias de firmas. ¿La doctora? Morris apareció en pantalla describiendo el procedimiento cancelado. Clara describió la medicación mal etiquetada. Finalmente, mamá miró directamente a la cámara. Grant cree que la vergüenza es fatal. No lo es. La exposición lo es. Él sobrevive haciendo que cada persona piense que está sola. Las pantallas cambiaron a las imágenes de la Casa del Lago. La voz grabada de Jessica llenó el salón de baile. Papá dijo que la mantendría calmada, no que la mataría. Luego Nathan, tú falsificaste la orden de competencia. Luego mi padre, tenía suficiente tiempo para arruinarnos a todos. Los reporteros levantaron sus teléfonos. Los donantes se alejaron de él.
Los miembros de la junta se quitaron sus insignias de la fundación. Mi padre se volvió hacia mí, y por primera vez en mi vida, lo vi sin una audiencia dispuesta a creerle. «Le hiciste esto a tu propia familia», dijo. «No», respondí. «Te impedí que lo hicieras de nuevo». Los investigadores se acercaron con órdenes de arresto que cubrían fraude financiero, conspiración, obstrucción, abuso de ancianos y manipulación de pruebas. Mi padre intentó culpar a Jessica y Nathan. Dijo que habían actuado sin su conocimiento. Mi hermana estaba en la entrada del salón, escoltada por su abogado. Había sido liberada a cambio de cooperación. Su rostro estaba magullado por lo de la casa del lago. Él ordenó todo, dijo, y puedo probarlo. Nathan entró detrás de ella llevando una computadora portátil de la compañía que le había ocultado a nuestro padre. La sala estalló. Mientras los oficiales le ponían las esposas a mi padre, se inclinó lo suficiente como para que solo yo pudiera oírlo. Tu madre nunca fue inocente. Sostuve su mirada. Tú tampoco lo eres. Sonrió a pesar de las esposas. Pregúntale a Patricia quién cambió el fideicomiso antes de que Catherine muriera. Al otro lado del salón, Patricia bajó la mirada. La última acusación de mi padre le compró 12 horas de esperanza. Patricia fue interrogada durante toda la noche. Por la mañana, confesó que 19 años antes, ella lo había ayudado a preparar un borrador falso de la enmienda del fideicomiso. Esa versión habría redirigido el fondo de los trabajadores lesionados a cuentas familiares privadas después de la muerte de mi abuela. Patricia esperaba recibir la mitad. Mamá descubrió el plan, destruyó el borrador falso y los obligó a firmar la enmienda legítima ahora en mi posesión. El pago que Patricia aceptó más tarde no fue solo dinero para callar. Fue su recompensa por ayudar a mi padre a crear el primer fraude. Patricia había pasado años describiéndose a sí misma como víctima y superviviente porque la palabra cómplice era más difícil de asumir. Su confesión no debilitó la evidencia de mamá. La completó. La investigación duró 14 meses. Los contadores forenses rastrearon más de 9 millones de dólares a través de las compañías fantasma de mi padre. La computadora portátil de Nathan contenía firmas falsificadas, archivos de notario con fechas retroactivas y mensajes que mostraban que papá le había ordenado crear el poder médico. Jessica entregó grabaciones en las que papá le instruía que controlara el teléfono de mamá y reemplazara las pastillas recetadas con sedantes. Los fiscales no pudieron probar que la medicación por sí sola causó la muerte de mamá, pero probaron abuso de ancianos, obstrucción, conspiración, fraude e interferencia deliberada con su atención médica. Mi padre fue condenado por múltiples cargos y sentenciado a 18 años en una prisión federal. Su compañía eliminó su nombre del edificio antes de que se leyera el veredicto. Sus propiedades fueron vendidas para la restitución. El retrato que había encargado de sí mismo para el vestíbulo de la fundación fue retirado y reemplazado por una lista de los trabajadores cuyo dinero para tratamiento había robado. Jessica aceptó un acuerdo que incluía prisión, restitución y descalificación permanente para administrar cualquier fideicomiso o autoridad médica. Nathan recibió una sentencia más corta porque proporcionó la computadora portátil y testificó, pero la cooperación no borró lo que había hecho. Me escribió 3 cartas preguntando si mamá lo había perdonado. Devolví las 3 sin abrirlas. Patricia renunció a toda reclamación sobre el fideicomiso. Recibió libertad condicional por su cooperación en el fraude anterior y pasó los años siguientes pagando la restitución con la venta de su propiedad. Antes de la sentencia, me preguntó si la odiaba. Te entiendo, dije. Eso no es lo mismo que absolverte. El fideicomiso Husseyon fue restaurado bajo supervisión independiente. Los fondos robados se recuperaron donde fue posible, y los primeros pagos fueron para los trabajadores y familias lesionados que mi padre había tratado como números inconvenientes. Usé parte de mi parte legal para crear un programa de defensa legal para pacientes de edad avanzada cuyos parientes abusan de los poderes médicos o la autoridad financiera. Clara se unió a su junta asesora. ¿La doctora? Morris ayudó a escribir sus estándares de informes hospitalarios. Ben rechazó un título formal, pero continuó protegiendo cada registro digital como si mamá le hubiera asignado personalmente el trabajo. Meses después de la sentencia final, el gerente de la bóveda me contactó.
Se había descubierto un segundo sobre debajo del forro de la caja B417. Estaba dirigido solo a mí. Esta vez, la carta de mamá no era un mapa. Era un adiós. Escribió que había permanecido en silencio demasiado tiempo porque creía que mantener a la familia unida protegería a sus hijos. En cambio, el silencio les había enseñado que el amor no conllevaba consecuencias. Me dijo que no confundiera la venganza con la crueldad. La verdadera venganza, escribió, no es convertirte en la persona que te hirió. Es quitarles su poder para seguir hiriendo a otros. Di la verdad por completo. Devuelve lo que fue robado. Luego construye algo que no puedan corromper. Al final había una última frase. Siento haberte dejado la batalla, pero fuiste la única que nunca me pidió que me rindiera. Doblé la carta y la coloqué junto a su fotografía. Mi padre todavía envía tarjetas de cumpleaños desde la prisión. Jessica envía disculpas a través de abogados. Nathan les dice a los parientes que fue manipulado. Patricia dice que el arrepentimiento la ha cambiado. Tal vez sea así, pero el cambio no restaura el acceso a las personas que traicionaste. No destruya mi familia. Expuse lo que habían construido bajo su nombre. Abandonaron a mi madre cuando los necesitaba porque creían que su muerte enterraría la verdad. En cambio, su última carta se convirtió en la primera pieza de evidencia en el caso que les quitó su dinero, su reputación, su libertad y la historia que habían pasado años obligando a todos los demás a creer. La dejaron morir sola. Olvidaron que ella me había dejado la llave. Gracias por apoyar nuestro canal y ver esta historia. Este vídeo de ficción fue creado solo para entretenimiento, educación y reflexión dramática. Tu parte te recuerda que hay poder en negarse a explicar tu valía a personas comprometidas con malinterpretarte, y hay libertad en finalmente dejar que sus opiniones pierdan importancia.